Yo. Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con la colaboración permanente de Archivo Histórico y Museo Portoviejo del Ministerio de Cultura, que nos retransmite a través de su página en Facebook Live y también por canal de YouTube. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria es un programa que nació en marzo del 2011, formado por personas que guardan simpatía por los recuerdos y se divierten recordando el ayer mediante la observación de fotografías que permite retroalimentar en sus memorias los sucesos del ayer que aún se guardan frescos en sus recuerdos. Esta mañana tenemos un invitado especial. Se trata de Jaime Enrique Vélez, economista de profesión y un profundo amante de su ciudad, de Portoviejo. Uno de nuestros personajes que conoce cada rincón de nuestro pueblo, de sus esquinas y galladas. Una persona que vive con pasión cada uno de los momentos de Portoviejo, de sus alegrías y tristezas, de los hechos que le engrandecen o le afectan. Jaime Enrique Vélez tiene, aparte de ello, un acercamiento y conocimiento especial acerca de un rincón especial de nuestra ciudad. El rincón al que todos, sin excepción alguna, estamos obligados o destinados a llegar. Cada uno de sus recovecos y de los personajes que la habitan. El cementerio. Jaime Enrique, bienvenido. Creo que eres la persona indicada para presentarte ante nuestra audiencia. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cuáles han sido tus principales acciones y cuáles son tus principales inquietudes? Adelante, Jaime Enrique. Gracias, mi estimado abogado Ramiro Eduardo. Una alegría estar compartiendo con usted y un honor muy grande para este humilde ciudadano saber que todavía sirvo para hablar de este lindo Portoviejo, de este señorial Portoviejo, y aquí estamos. Jaime Enrique Vélez nació en Portoviejo un 6 de marzo de 1959. Fui criado de abuela materna, por eso soy un poquito malcriado. Estudié en la Escuela República de Chile, ahí hice mi instrucción primaria. Fui desde muy niño un vendedor ambulante de todo lo que había que hacer. Luego pasé a trabajar a la pastelería El Edén, donde fui su fundador con el recordado Adolfo Pisco. Mi instrucción secundaria la hice en el Colegio Nocturno Olga Vallejo de Briones, donde me gradué obteniendo el título de contador público. Luego pasé a la Universidad Técnica de Manabí, a la Escuela de Economía, donde culminé mis estudios, egresé y en el año 1993 pasé a ser un economista más de la República del Ecuador. Como persona trabajé en la Dirección General de Rentas, actual SRI. Trabajé algún tiempo en lo que era el CRM y en la actualidad como profesional me dedico a la teneduría de libros contables, a asesoramientos tributarios. Me encanta, me gustan los recuerdos, los musicales, las vivencias, me gusta el deporte, en fin, me gusta también hacer vida comunitaria. He hecho una vida llena de mucha alegría, de muchos logros en lo que es el Parque Cayambe y también en el Cementerio General, mi querido abogado. Gracias, Jaime Enrique. Sí, son tus hobbies preferidos. Por eso mismo es que te los preguntaba, te decía que te presentaras tú mismo con esos aspectos que realmente enaltecen el espíritu de cualquier persona. Aparte de eso, dentro de tus hobbies preferidos, aunque no ostentas el título de historiador, es que eres un conocedor de la historia de Portoviejo. Una historia que empezó hace 484 años, casi 5 siglos, en su existencia como ciudad me refiero. Un Portoviejo que nació por acción y gracia de España, una ciudad construida sobre tierra indígena cancebina, americana, una ciudad que se construyó sobre el genocidio cometido contra sus naturales. Esto fue Portoviejo, fundado el 12 de marzo de 1535 por el español Francisco Pacheco,
¿Cuál es tu apreciación acerca de este hecho fundacional, estimado Jaime? Bueno, la historia la conocemos todos, usted lo acaba de remarcar. Justamente en esos años 1434, 1534, ya Portoviejo debió haber sido fundada por estos españoles que estaban al mando del mariscal Diego de Almagro y del capitán Francisco Pizarro. Lo que hace Francisco Pacheco es cumplir las órdenes de Almagro porque necesitaban una ciudad que le abasteciera a los barcos que navegaban por el Pacífico por este lado, que los proveyera, le diera provisiones. Y un día viernes, 12 de marzo de 1535, Almagro le dice a Francisco Pacheco que debe de fundar allí la ciudad de Portoviejo. Ese día, viernes 12 de marzo de 1535, llegaron a la zona del higuerón de Rocafuerte y luego el capitán Francisco Pacheco cumplió las órdenes de Diego de Almagro y allí, en ese momento, plantó la cruz del cristianismo, el estandarte de Castilla, que era el símbolo de España, la espada del poder, la horca y la picota como medios de meterle temor a la población indígena, fundando allí lo que se llamó en ese principio la Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo. Eso hace ya 486 años que fue fundada Portoviejo. Pero Portoviejo no se queda allí, como lo canta el cantor de Portoviejo, Vicente Amador, en su hermoso poema. Portoviejo fue presa de los piratas, fue saqueada por los ingleses y también por los franceses, piratas todos ellos, y tuvo que cambiarse en un principio al higuerón de Rocafuerte. Allí estuvo 30 años hasta que recibió la orden de que se trasladara a lo que actualmente es Portoviejo, que estamos hablando de la calle Colón, lo que es el nuevo Portoviejo. Y Portoviejo va a cumplir en la actualidad, el 12 de marzo próximo, 456 años en su actual territorio, es decir, donde nosotros vivimos. Este Portoviejo, que se fundó en esos años y en esos tiempos, ha sido prácticamente nuestra cuna, ha sido prácticamente la ciudad donde nosotros tuvimos la gran suerte de vivir. La fundación de Portoviejo quizás nos estigmatiza un poco porque costó sangre y muerte para nuestros indígenas, para el indigenado nuestro. Todos sabemos cómo fue el comportamiento de los españoles que no buscaban fundar tierras, que no buscaban fundar ciudades, sino que buscaban era tesoros, buscaban llevarse la riqueza nuestra, y ellos encontraron en Portoviejo una ciudad que en la actualidad le podemos llamar una ciudad satélite, porque era la que les serviría en lo posterior para ellos tener sus provisiones y abastecerse de lo que necesitaban. Tienes mucha razón cuando dices de que Lo Portoviejo... escucho, mi querido abogado. Tienes mucha razón cuando dices de que Portoviejo ya estaba fundado o ya existía antes de ser fundada. Porque Francisco Pizarro empezó a incursionar desde 1526 por los territorios de América del Sur, sin que llegue a este territorio todavía. Pero en su tercera excursión, ya lo encontramos a Francisco Pizarro en el territorio cancevino, que es el territorio actual, de lo que corresponde a la zona sur de Manabí. Ya encontramos un caserío que es el primer caserío, el primer asentamiento español en América del Sur por parte de Francisco Pizarro, donde más tarde se reúne con Benalcázar. Esto desde 1531. Existe ese caserío que ya tiene condición de asentamiento español y podemos decir que es el mismo lugar donde se fundó Portoviejo en 1535 y que los estudios realizados por el Instituto Francés de Latinoamericanistas casi que dan una versión real
o cierta, en base a los estudios arqueológicos realizados por ellos, de que Portoviejo tiene su lugar de fundación en el sitio Santa Teresa, junto al río y a la margen derecha, en Charapotó. Los otros dos asentamientos están todavía por ser descubiertos, todavía por ser estudiados. No hay profusión de trabajos. Nos tenemos que basar en otros tipos de estudios. Pero en cualquier forma, Portoviejo es eso, una ciudad que empieza a existir desde hace casi 5 siglos y que lo tenemos y tenemos el gusto, el agrado y el honor de vivir en ellas, de haber nacido en ellas. Ese es Portoviejo, que se fundó el 12 de marzo de 1535, que se fundó como una villa, que luego fue reconocida como ciudad. En la fundación de Portoviejo, para crear la ciudad, se trazó primeramente una plaza de armas desde cuyo eje y cuadratura se repartieron los solares para el establecimiento de las instituciones, tanto del gobierno como de la iglesia y del cabildo. Pero también se repartieron solares destinados al comercio y a la vivienda de los vecinos que se asentaban en Portoviejo. Esto ya nos permite tener una idea de que alrededor de esa plaza de armas, en cualquiera de sus 4 calles, o en las esquinas de cada calle, o en el interior de la misma plaza, se congregaba la gente, que no era mucha, la población era muy pequeña en esos tiempos, con muy pocos habitantes, pero que hizo de este espacio de la plaza de armas y sus calles aledañas, lo convirtió en poco tiempo y hasta ahora en el centro histórico de nuestra ciudad. ¿Cuáles son tus impresiones de esos primeros momentos y de los actuales de Portoviejo? De ese Portoviejo que aún lo disfrutamos con nostalgia en nuestros recuerdos, de sus 4 calles laterales a esa plaza de armas que ahora es el Parque Central de Portoviejo, y de su gente, especialmente de su gente, Jaime Enrique. Sí, ese cuadrante que usted habla, mi estimado abogado, de las calles la conformaban la Rocafuerte, la Olmedo, la Bolívar, la Sucre y Córdoba, que fueron los lugares donde prácticamente se inició la ciudad. Este Portoviejo que nosotros lo conocimos desde nuestra infancia, que lo vimos desarrollar a Portoviejo y Portoviejo nos vio crecer a nosotros como ciudadanos. Es muy bonito remarcarnos a ese Portoviejo de nuestra infancia, a ese Portoviejo pequeño, cuando con nuestros pantalones cortos íbamos rumbo a la escuela, viendo el río en todo su esplendor, tumbando un mango, cogiendo una grosella, en fin, todo lo que ese productivo valle producía y aún lo hace. Ese Portoviejo que nos dio la alegría inmensa de conocer a personajes, de tener la clarividencia ya desde nuestra infancia, de saber que íbamos a ser nosotros desde muy pequeños agraciados de tener una ciudad bonita, chiquita, tranquila y que tenía mucha incidencia a un desarrollo socioeconómico que aún no lo alcanza, pero que estamos luchando para ello. Recordar que después de la fundación de Portoviejo, la primera autoridad que tuvo como la ciudad como tal fue el propio capitán Francisco Pacheco, que fue nombrado por el rey Carlos V como el primer teniente gobernador de Puerto Viejo, que ese fue el nombre que se lo dio, ¿no es? Después la historia nos repite, nos dice que el Puerto Viejo se lo cambió después con un acento latino italiano, italianizado, y se le puso Porto Vecchio. Y luego se lo castellanizó y en la actualidad tenemos a nuestro querido ya palabra compuesta como Portoviejo, que es la ciudad donde nosotros vivimos, convivimos y tenemos la alegría de compartir diariamente con toda esta linda gente que vivimos Así es, aquí. Jaime, pero dentro de ese Portoviejo y esa cuadratura que estaba alrededor de la plaza de armas, que hoy es el Parque Central,
y que son las calles Bolívar, Olmedo, Sucre y Ricaurte. Allí se estableció ese centro histórico, un centro histórico que lo recordamos, un centro histórico muy hermoso, un centro histórico muy dinámico, en el que toda la gente se congregaba. Las noches del parque en Portoviejo, especialmente los fines de semana, eran sumamente concurridos. La gente concurría a misas, concurría también a encontrarse con sus amigos en las esquinas, a conversar, también allí a flirtear con las chicas, a pegar un piropo, a comer un helado o a bailar. Ese es el centro histórico que recordamos siempre. Ese es el centro histórico con el que Portoviejo siempre se distinguió. No importaba si ese centro histórico, si la ciudad se expandiera, no importaban cuántas calles más se fueran creando, pero todo Portoviejo, los habitantes de Portoviejo, siempre concurríamos a ese centro histórico. ¿Te acuerdas de ello? Claro, muy lindo, muy hermoso recordar esos tiempos de nuestros parques centrales, de los cines, del Victoria, del Central, del Acapulco. Recordar que nosotros en nuestra infancia íbamos a misa. Me recuerdo del padre Fischer, quien fue quien nos bautizó, la misa dominical, luego al cine, al vermut o a la matiné por las tardes y por las noches, lo que usted bien menciona, mi estimado abogado. Allí estaba El Parque el Central, Parque Central, ¿cierto? Que lleno, anteriormente se llamó Marco Polo. el Claro. cine Marco Polo, que era el Central. Y que luego se llamó Sí, Central. Marco Polo. Sí. Luego lo compró este señor cuando pasó a la propiedad del señor Quilera. Coronel. Sí. Él le cambió el nombre a... Sí, le cambió. Bueno, entonces yo me recuerdo por las noches ese parque central lleno de parejas tomadas de la mano, abrazadas, los que ya tenían una unión formal. Y nosotros que andábamos por allí como el pájaro picoteando por allí a ver qué lográbamos, a ver las chicas. Y lo bueno es que como el parque era pequeño en relación a la multitud, nosotros nos encontrábamos las veces que fueran necesarias con las mismas personas y cada una de ellas tenía su propia forma de ser. Recordar en ese parque central el túnel del amor, que era un espacio pequeño pero muy concurrido por los enamorados. Recordar en ese parque central su área central, su, ¿cómo se llama cómo es el, en el parque central, en el área central del parque, ahí La nos glorieta. reuníamos a zapatear, a escuchar el eco, La la glorieta. glorieta, gracias por el recuerdo. Sí, gracias por el recuerdo, Ramiro. Ahí nos poníamos nosotros a bailar porque el sonido del zapateo se escuchaba en ecos. Luego pasamos, nosotros, había ahí, me recuerdo, una acacia en la que nos columpiábamos de muchachos, salíamos del cine viendo las películas y jugábamos en ese parque de acuerdo a las películas que veíamos. Si era Tarzán que veíamos, nos trepábamos a los árboles, gritábamos como Tarzán y nos pasábamos de un árbol a otro. Si era de pistoleros, cogíamos por ahí un pedazo de madera y esa era la pistola o la escopeta y nos seguíamos nosotros a seguir a los pillos. Esa fue nuestra infancia en el Parque Central. Y fuimos creciendo, fuimos desarrollando como personas y también después ya no fuimos a jugar, ya fuimos a cantar al parque. Ya fuimos a cantar como Leonardo Fabio, como Palito Ortega, como Camilo Sesto, en fin, y siempre acompañadito de algún incentivo para el espíritu. Una caña loca, una cervecita, por ahí, una cosita como para inspirarnos y pasar contento. Destacar que en aquellos tiempos, aquellas épocas, Puerto Viejo era tranquilo, socialmente hablando. Puerto Viejo no tenía problemas mayores en cuanto a delincuencia.
nosotros llegábamos en bicicletas, las dejábamos en una esquina, todas las bicicletas, y nos íbamos a la otra, ahí a cantar, a divertirnos. Y no pasaba nada, absolutamente nada con nuestros vehículos. Nos encontrábamos donde nosotros los habíamos dejado. Entonces, ese Puerto Viejo lindo del parque, de las plazoletas, luego se añaden otros detalles muy importantes, como son los centros de diversiones, en que Puerto Viejo ya toma otro carisma, toma otro matiz, toma otro tinte de ciudad, ya con más algarabía, con más alegría, y ya no a nivel nacional ni provincial, sino ya a nivel externo, en que Puerto Viejo se hace conocer a través de estos centros de diversiones que llegaron a instalarse aquí en Puerto Viejo, mi abogado. Claro, pero ya estamos hablando de una década del año 70 cuando empiezan a funcionar esos centros recreativos, esos centros bailables que le dieron tanta fama a Puerto Viejo como el lugar de destino de todos los artistas que ya mismo lo vamos a ver. Porque en el Parque Central... Pero antes de eso, Ramiro, en el año 53, Puerto Viejo tuvo un lugar que fue el Papagayo, donde se realizaban las ferias agropecuarias. Sí, Y allá indudablemente llegaban. eso es parte de la historia bailable también de Puerto Viejo, pero el Papagayo fue un centro de reunión de feria productiva con la que se inició el consorcio de centros agrícolas, donde allí se concentraban los productores manavitas para presentar sus productos y para también promocionar sus productos. Es un espacio muy interesante porque el Papagayo se convirtió en un centro intermedio entre nuestra parroquia, actual parroquia Picuazá, que era muy dinámica, donde todo se basaba en el comercio. Siempre ha sido una población muy comercial, Picuazá, y Puerto Viejo, que era el centro urbano, que era la capital no solamente del cantón, sino de toda la provincia, y donde existían todas estas instituciones de las que tú estás mencionando, entre ellas el Consorcio de Centros Agrícolas, y que posteriormente todas sus actividades prácticamente fueron entregadas al Consejo Provincial, que empieza a existir ya desde 1947, si no me equivoco, Con ya como Cicerón Robles. institución generadora de desarrollo para la provincia de Manabí, para el sector especialmente campesino, para el sector rural de la provincia. Pero Con el ese es doctor un Cicerón sector Robles, productivo. Sí, dime. con el doctor Cicerón Robles, que era el presidente del Consejo Provincial en esa época, y él inaugura el edificio en el año justamente mencionado, en el 1947. Sí, es un edificio que no corresponde al Consejo Provincial, es un edificio de la gobernación de la provincia porque así fueron destinados el primer presupuesto de 100.000 sucres en esos tiempos, considerando que para entonces el sucre costaba 20 sucres, $1, ¿ya? Y por lo tanto era bastante plata, 100.000 sucres. Fue donde se inició la construcción del Palacio de Gobierno, que es la gobernación de la provincia actual, y que perdura en el tiempo y que ni siquiera el terremoto del 2016 lo hizo remecer. Pero ese es un Puerto Viejo hermoso con el que siempre lo recordamos, con el que siempre lo tenemos presente, a lo menos quienes lo llegamos a vivir allá por la década de los 60. En este caso, los portavejenses, como cualquier otro manabita, somos de libre pensamiento, somos abiertos al mundo, afables, amigables, fiesteros, parranderos, trasnochadores. Buscamos y gustamos vivir a plenitud cada uno de los momentos en que podemos hacerlo. Disfrutamos en sociedad con amigos y con amigas. No perdemos oportunidad para asistir a una fiesta, Jaime Enrique. Seamos como invitados o seamos como metidos, como metiches de último momento, como paracaidistas, como se dice. Como, Pero es una como fiesta, paracaidistas. claro, es una fiesta. Y para ir a esa fiesta y sabiendo que hay esa fiesta, que hay ese baile de una quinceañera o de un compromiso de cierto nivel, entonces sacamos los ahorros, rompíamos las alcancías, nos gastábamos los centavos que habíamos ahorrado durante algún tiempo y con mucho sacrificio. Y nos comprábamos esa chulla ropa que nos permitía estar presentables para ocasiones especiales como esas. Tú también fuiste y eres parte de esa bohemia del portovejense del ayer. Conoces cada rincón y cada hueca donde la morada y la buena amistad están presentes. Estás al día en esas fiestas que se realizan por la comunidad o por los amigos. Cuéntanos de esas huecas, cuéntanos de esos rincones que eran muy buscados por los portovejenses en esos tiempos.
Bueno, yo me recuerdo de esas huecas, de esos lindos lugares bohemios. Allá, lo que ahora es el Puño, había un salón, creo que también de Portoviejo, y usted lo recuerda también mucho, mi querido abogado, porque fue circunvecino, el Salón del Palatino, con Carlos Abad Robles. Recordar el Trigal del sargento Roberto Valda Tuala, que él lo administraba. Tenemos lugares como el Pinma Club en Andrés de Vera, el Robles en la calle 9 de Octubre, el Salón del Desaparecido también, Paco Galarza, a donde nosotros en nuestra época estudiantil universitaria nos dábamos una escapadita para irnos a divertir allá. Eran los Un complejos lugar de Puerto excelente y con Viejo, rica pues. música. Sí, eran los barrios, ya en los extramuros de Puerto Viejo. Recordar, y también en nuestra época universitaria tuvimos un lugarcito bonito, lindo, en el centro de la ciudad, donde nos adueñábamos del salón, cerrábamos y el salón era nuestro, con música, con cerveza. En la calle Alejo Lascano, el salón se llamaba CTM, porque ahí funcionaba la cooperativa de transporte. Recordar otros lugares como Carlos Ciro, que no fui muy afín a ellos, no fui, conocí, entré, pero no. Carlos Ciro Cedeño. En la calle Pedro Gual, la familia Costa también vendía su cuartita. Y la nuestra, que sí me divertí, sí pasé allí porque era nuestra, era nuestro barrio, la madrina Eudocia Castro, usted la conoció, en la calle Sucre y Espejo. Allí ella vendía también sus cervecitas y nosotros cuando hacíamos bailes de estudiantiles, cumpleaños cualquiera de nosotros, le golpeábamos las puertas a 2, 3 de la mañana a comprarle bebidas. Y ella nos atendía muy sonriente y me decía, mijo, si quiere más, golpéeme nomás la puerta. Claro, y también vendía, y tenía los jarrones donde vendía también los ovos, los mangos y las grosellas encurtidas, con Claro, ají, sí. con remolacha y con otros ingredientes comestibles más, que le hacían exquisito, le hacían picante, y que todos concurríamos a comprar esos productos. Doña Eudocia. Pero también había otros lugares especiales. También Claro, encontrábamos las cantinas del mercado. También encontrábamos el Roxy, que fue también un lugar muy visitado y muy querido en Puerto Viejo, muy añorado de un señor Mera. Como Edmundo Mera. también en el 54 ya encontramos un kiosco que luego se transformó en el Salón del Turismo Político Nacional, cuando se llegaba a Puerto Viejo, como es El el 6 de de la familia diciembre. Palma, ¿no? El 6 de diciembre. 6 de diciembre, sí. El Rosedal también fue un lugar de diversiones, que era también de don Edmundo Mera, que justamente él inaugura el Roxy en la calle Sucre en el año 1951. Yo conocí a Edmundo Mera, lo conocí, pero ya no allá. Él tenía su Roxy en lo que es ahora el terreno de el municipio de Puerto Viejo, frente al Banco de Fomento. Claro, Ahí y lo su conocí vivienda con la su tenía en la rocola, parte con sus posterior. bebidas. En la parte posterior del mismo municipio, sobre la calle Morales, tenía también su vivienda. Allí arrendaba un pequeño chalet y vivía también con sus hijas, unas hermosas hijas, una de ellas candidata a reina de Puerto Viejo, muy hermosas. Sé que no viven en Puerto Viejo, están en Quito, en Guayaquil. Pero ese era Edmundo Mera con el Rosedal y luego con el Roxy. Continúa, Jaime. Habían otros lugares, como usted lo dice, que Puerto Viejo era pequeño. Me recuerdo sobre la calle Quito, en mi infancia, había ahí un lugarcito, una esquina, donde se vendía también licor. Recordar en la calle 20 de Julio, cercano al cementerio, pasando la primera gasolinera, allí había un saloncito pequeño que era administrado
por una persona que años después fue mi compadre, pero él tenía una característica, usted debe haberlo conocido. Él era invidente, o sea, no veía. Él tenía su local y nosotros que lo veíamos a esa persona que no veía, que era invidente, cómo se manejaba para poner un disco, para vender una cerveza, para cobrar y dar el cambio. En fin, era algo que nosotros nos admiramos por la destreza, habilidad y el conocimiento que tenía esta persona. Me refiero a Pepito Zambrano, José Zambrano, que también tenía un negocio de ventas de cigarrillos y naranjas peladas en los bajos de la antigua y desaparecida CRM, al lado de la Policía Nacional, Ramiro. Cita con la memoria, bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño, es un programa cultural que se transmite cada sábado, desde las 7 hasta las 8 de la mañana, por el dial 106.1 de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, Face Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo y por canal de YouTube. Nuestro invitado del día es el economista Jaime Enrique Vélez. Locales comerciales y recintos bailables son parte de la historia que guardas contigo, Jaime. No solo por tu condición y conocimientos de economista, sino también porque has trajinado por estos lares del comercio. ¿Has sido muy amigo de muchos dueños propietarios de comercio o te ha gustado también indagar sobre ellos? Pero aparte de eso, también están los recintos feriales y bailables, los que antes tú nos conversabas, donde concurría la gente, que lo hacía a montones. Había una movilización grande, inmensa, para disfrutar del buen ritmo de una orquesta y de una buena compañía. Y eso que no vamos a hablar ahorita del deporte, de ese equipo que se nos metió en el alma como la Liga de Puerto Viejo, de nuestros recordados futbolistas, basquetbolistas, de sus dirigentes, de tantas cosas. ¿Qué nos puedes contar acerca de ese comercio y de esos recintos bailables de la década del 60, 70, Jaime Enrique? Tendría que hacer una historia retrospectiva porque la pregunta me lo obliga a hacerlo. En mi infancia yo conocí muchos comerciantes porque era adquiriente, era un comprador de los productos del mercado. Conocí al abarrotero Manuel Jumbo, Leonardo Cedeño, Julio Menéndez, Julio Peralta, los vendequesos como el señor Saltos, panaderos como el maestro Silva, como los hermanos Delgado Bello. Conocí en ese mercado a Gualá, a Santillán, el que no cae resbala, que era una talabartería. Esa era mi infancia. Conocí a doña Herminia con su puesto de venta de periódicos. Conocí a Cabrerita, a Moreira Wick, en fin. Luego paso a otra etapa de mi vida y ya no solo que los conocí, sino que los traté como funcionario de lo que fue la Dirección General de Rentas, ya como auditor, como funcionario de esta institución, y no en el mercado, sino ya a comerciantes de mayor raigambre, de mayor poder económico, de mayor adquisición, y no solo a nivel de Puerto Viejo, sino a nivel de Manabí, Manta, Chon, El Carmen, en fin, todo lo que abarcaba Manabí. Pero me remonto a Puerto Viejo y conocí a empresarios muy buenos que todavía guardo excelentes recuerdos de ellos. Me llega a la memoria Automotrices Giler, me llega a la memoria Juan Honorio García, me llega a la memoria la familia Rodríguez, que todavía tiene su negocio por el Puente del Salto. Me acuerdo de Pancho Correa, amigos, que los hice como funcionario. Manuel Santana, que también es un empresario que en ese tiempo era muy joven y que seguimos todavía profesionalmente juntos. De este Puerto Viejo que tuvo esa característica de ser un Puerto Viejo pequeño, pero muy bullicioso. Un
Puerto Viejo bollante, bullicioso, y que a pesar de no tener una infraestructura empresarial con grandes empresas, porque aquí lo que se destaca es una refineradora de aguardiente, tenemos una procesadora de plátanos que los convierten en chifle, tenemos una procesadora de maní que está a nivel nacional en el San Pablo funcionando, y por así unas 4 o 5 más. Pero luego viene lo que usted destaca, mi querido abogado, lo que verdaderamente nos llena y nos cambia la vida. Ese Puerto Viejo alegre, ese Puerto Viejo de baile, ese Puerto Viejo bailable, ese Puerto Viejo que con la instalación de ese visionario que fue el ingeniero Miguel Ángel Barcia Bravo con Las Vegas, le da otro tono a Puerto Viejo, le da otra actividad, ya no solamente la comercial, ahora la artística y bailable. Y Puerto Viejo comienza a cambiar la autoestima de nosotros, que éramos muchachos en esa época. Qué sé yo, cuando Las Vegas se inauguran, yo tendría 10, 11 años, pero ya peleaba por ir a Las Vegas. Y yo creo que tengo, no lo quiero decir así, un récord de haber asistido a esa edad a la inauguración de Las Vegas de Puerto Viejo, cuando llegaron los graduados de Colombia, con Gustavo el Loco Quintero, Jairo Paternina y toda esa pléyade de artistas que en esos momentos enloquecían a América con sus cumbias, con su lucerito, con Don Goyo, con todas esas canciones que se nos metieron en el alma, y que la suerte quiso que años después no solo que los bailara y los viera, sino que me convirtiera en ellos, con ellos en amigos, que me convirtiera en ellos en asesores, que me convirtiera con ellos en personas que tuve la suerte de tenerlos conmigo en mi casa, en mi hogar, de compartir con ellos todas las giras que tuvieron, y ahora soy un historiador de todo lo que ellos hicieron aquí en Puerto Viejo. Las Vegas, recordarlas, orquestas internacionales que nosotros fuimos a divertirnos. Esta foto que estamos viendo aquí, esto es cuando llegó el Combo de las Estrellas por primera ocasión a Puerto Viejo con Jairo Paternina, allá en el día lejano 23 de septiembre de 1976. Esas eran Las Vegas. Después llegó Nelson y sus estrellas, luego llegó los melódicos, llegaron los melódicos, llegaron todos esos grupos colombianos, también llegó el Gran Combo, y quizás lo que más destacamos nosotros es cuando llegó José Luis Rodríguez, el Puma, que prácticamente desbarató los esquemas sociales, musicales de Puerto Viejo, y eso se convirtió, entre comillas, un pandemonio, porque esto se perdió la cordura, se perdió todo comportamiento social bueno, y fue una locura la llegada. También hay dos cosas que destacar tristes. En una de ellas, en Las Vegas, cuando ya prácticamente, digo yo, fue el comienzo del fin de este hermoso y recordado centro bailable. Cuando se dieron allí en su interior y luego en el exterior de él, se dieron casos que nunca hubiésemos querido que sucedieran, que tienen que ver o tuvieron que ver mucho con la Crónica Roja. Lamentablemente eso pasó. Pero también recordar que este local, cuando llegó el caballo, ¿cómo se llama? El caballo loco, se me fue un nombre, rompió récord de ventas. Cuando llegó este artista puertorriqueño, y prácticamente todo Puerto Viejo bailable se volcó a este lugar, a este local, que fue también nuestra guarida, que fue también nuestro coloquial sitio donde nos divertimos, bailamos, disfrutamos. Cuando ese Puerto Viejo romántico, los padres celosos, los padres que cuidaban a sus chicas, no querían que bailara. Le decía, cuidado, vas a bailar con ese sinvergüenza, cuidado, vas a bailar con ese vago, cuidado. Y la chica estaba enamorada del fulano, y venía otro y le sacaba a bailar. El padre le decía, baila con él, sí. Y en el baile, en la mitad
gente que estaba bailando, había el cambio de pareja, mi querido. Son cositas lindas, son cositas bonitas. Nos estamos olvidando de otro local muy bonito que primero también fue, como es el Recreo, con don Ángel Ceballos, Miguel Ángel Ceballos, también con el recordado Fermín Cedeño Castro, que forman parte de esta cultura de nuestro Puerto Viejo, de esa época, mi abogado. Indudablemente que fueron 4 hermosos espacios musicales, bailables, con los que se distinguió Puerto Viejo. El primero de ellos que tiene sus inicios desde los primeros 20 años del siglo XX. El local de El Pájaro Azul. Así se le conoció con su primer nombre y que luego se transformó en El Recreo. Ese centro bailable que siempre asistimos y al que teníamos que acudir incluso internados. El que quería entrar al recreo, al recinto bailable, tenía que ir con terno, especialmente en las fechas de homenaje a Puerto Viejo o de fundación de Puerto Viejo, sea el 18 de octubre o sea el 12 de marzo. Eran bailes de gala, en los que la ciudadanía tenía que ir vestido de gala, tenía que ir con sus mejores atuendos, con saco, corbata y algunos hasta con frac iban, con smoking, por exagerar un poco la nota, ¿no? Pero luego tuvimos otro recinto que fue el recinto ferial de exposiciones productivas agrícolas, que fue el Papagayo del Consorcio de Centros Agrícolas y que tú ya lo habías enunciado en antes, que también tuvo su pista de baile y era muy concurrido en el Papagayo, en la avenida 5 5 de junio. Allí próximo, muy cercano a lo que es actualmente la ciudadela Los Bosques. Un centro de reunión a nivel provincial. Convocaba a gente de todas partes de Manabí en las noches cuando se realizaban los bailes. Pero hubo un centro especial que rompió con todo esquema, que fue el centro bailable, el recinto bailable, La Quinta Veracruz, donde incluso se armaban bailes que duraban las 24 horas del día, que la gente no paraba de bailar y que podía ir, ¿ya? Bien sea en la noche, bien sea en la madrugada, bien sea en la mañana o bien sea en la tarde. Todo el día y toda la noche había baile en ese lugar, en ese espacio de la Quinta Veracruz, que fue de la familia Palma, de don Adriano Zambrano Palma. Y luego ya el recinto ferial de trascendencia internacional, un espacio al que tenía que llegar todo aquel artista de calidad que llegara al Ecuador. El artista de calidad que no visitara Puerto Viejo, que no estuviera en el recinto ferial de Las Vegas, no era artista. Definitivamente se perdía el mejor espacio al que podía llegar en el Ecuador, que era el recinto ferial de Las Vegas del señor Barcia. Son esos 4 espacios hermosísimos que los guardamos siempre con nosotros y que lamentablemente nos quedamos sin ellos. Se cerraron sus puertas, pero continúan todavía en los recuerdos gracias a estas fotos, gracias al mundo de fotos, gracias al campo de las fotografías que nos permiten retrotraernos en el tiempo y recordarlos a ellos. Hay otro campo muy especial en ti, Jaime, un campo que ha sido objeto de muchas entrevistas, de muchos comentarios, de muchas crónicas, de muchos relatos. Es el conocimiento que guarda sobre el cementerio de la ciudad de Puerto Viejo, de sus caminos, de los caminos que conducen a las diferentes tumbas del cementerio, de los personajes que están guardados en ellos, que reposan en esas bóvedas. ¿Qué nos cuentas de esa historia de Puerto Viejo, de la que tú prácticamente llegaste a hacerlo parte de tu vida, el ir y transitar continuamente y más de los días o todos los días por esos lugares? Adelante, Jaime. Gracias, mi abogado. Es un tema muy sublime, muy bonito y también bastante melancólico. Decir que prácticamente nosotros, hablo de quienes convivimos en lo que anteriormente se llamó el Parque de los Azulitos, el Parque del Cementerio, que posteriormente tomó el nombre del Parque Cayambe. Teníamos como costumbre... Disculpa una pregunta, ¿por qué Parque de los Azulitos? El Parque de los Azulitos se les llamó porque ese lugar
fue una de las dos primeras canchas de fútbol que tuvo Portoviejo. La primera, la Plaza 24 de Mayo, y la del cementerio, le llamaban los Azulitos, porque allí había un equipo que lo conformaban la mayoría de los hermanos Mendoza, Miguel, Hugo, José todavía estaba pequeño, JJ Mendoza, y otros personajes que jugaban fútbol, y ellos, su uniforme era azul. Entonces la gente decía cuando iban a jugar, ve, ya van a jugar los azulitos, ¿sí? Entonces ese es el porqué del nombre de los azulitos, Ramiro. Y también un poco anecdótico el hecho de que los dos hermanos Mendoza pasaron a jugar en Universidad Católica, que también usaba una camiseta azul, ¿no? Sí, no son hermanos, Ramiro, No son hermanos, ¿ya? no. José, que en paz descanse, es tío o era tío de De César. César. Claro. El primero es José Mendoza Quijije. José Pedro Mendoza Quijije. Y César es César Miguel Mendoza Cañizares. O sea, es sobrino, pero se criaron como hermanos. Esa es Decirle a una César, historia que algún momento hay que tratarla porque es una historia muy interesante, la de la familia Mendoza. Ahí hay muchas historias por correr, no solamente en el campo del deporte, porque concierne también a la existencia del Parque El Cayambe, de la que también Toño Iturralde hizo un relato y una historia bastante interesante, investigó bastante, y que también corresponde a lo que fue el campo de la construcción en Portoviejo, el urbanismo en Portoviejo, porque de esa esquina de los azulitos, allí estaban también familiares de ellos que se dedicaban a picar la piedra con el fin de convertirla en ripio o transformarla en la piedra que se necesitaban para las construcciones a la medida que pidiera el constructor, a punta de combo, de cincel y combo. Pero es una historia que la vamos a tratar en estos momentos. Tratemos un poco más la historia de ese cementerio. ¿Por qué te acostumbraste? ¿Por qué te apasionaste por el cementerio que empezaste a hacer del cementerio casi como un segundo hogar tuyo? recapitulando, entonces nosotros los que teníamos la costumbre de ahí para adoptar, convivir en el Parque de los Azulitos, también el patio nuestro era el cementerio, en ese tiempo abandonado, en ese tiempo olvidado, prácticamente sin ningún tipo de protección. Y llegábamos a jugar en nuestra muchachada. Por las noches jugábamos allí y de día también. Vimos en esos años infantes muchas cosas que, por decir, para mí nunca me he olvidado. Alguna vez sepultaron ahí a una mujer gitana, aquí en el cementerio de Puerto Viejo. Y yo vi ese sepelio, vi cómo los gitanos lloraban, gritaban, y luego se tomaron 2, 3 cervezas entre ellos y nunca más volvieron a visitar la tumba de ellos. Lo mío comienza cuando en el año 1990 fallece mi madre de crianza, mi abuela, y la sepultamos el 15, el 14 fui a arreglar la tumba, o sea, el lugar de la sepultura. Tenemos allí nosotros nuestra bóveda familiar. Y como todos los días yo llegaba al Cayambe, se me hizo costumbre cruzar la vereda e irla a visitar. Se me hizo costumbre. Yo era funcionario público, llegaba muy por la mañana antes de las 7 y muchas veces me encontraba con escenas dantescas. Gente indeseable dentro del cementerio, asaltantes. Y fui prácticamente muchas veces víctima de ellos. Pero mi amor y mi querencia hacia ese ser era tan grande que yo me importaba poco aquello. Y yo seguía yendo. Y lo que se hizo una forma de recordarla, se me fue haciendo una costumbre. Se me fue metiendo dentro de mí. Y vi ya que no era una costumbre, sino una necesidad, que tenía que ir. Y así fui todos los días venciendo todo este tipo de problemas sociales, también naturales, porque a veces llovía y todo. Iba, tenía, iba 15 minutos, 20 minutos, porque no me permitía el tiempo mucho por los problemas delincuenciales dentro del cementerio.
Y una vez que ya asistí al cementerio, iba a mi oficina y me quedé con esa costumbre. Alguna vez me dieron el pase a trabajar a Manta y yo salía de mi casa a la terminal terrestre, trabajaba en Manta y de tarde yo regresaba al cementerio de Puerto Viejo. Hubo alguna vez o algunas veces que yo trabajaba fuera de la ciudad, tenía que visitar cantones y una vez me fui al Carmen, otra vez me fui a Flavio Alfaro, pero no había ido al cementerio. Y entonces venía en los carros que venían del norte y me quedaba ahí justamente en el cementerio y entraba de noche. Alguna vez uno de los guardias no sabía que era yo y me vio en la sombra y me preparó el gatillo para disparar y preguntó, ¿quién anda allí? Me gritó. Y yo como lo conocía, yo le decía, Epifanio, soy yo. ¿Quién yo? El economista. Casi te mato, me dice. Esas anécdotas guardo del cementerio. Y si no pasa nada, el próximo 14 de febrero cumplo 31 años de mi visita diaria, que ni siquiera la pandemia actual la pudo detener, porque si bien es cierto que no ingresaba al cementerio porque lo cerraron, pero yo iba a las puertas a rezar un Padre Nuestro y una María a la memoria de mis seres queridos que están allí. Iba todos los días. Ya los guardias me veían y me decían, rece aquí, que aquí. Otras veces la gente me pensaba, ves el loco, ese está que habla solito allí. Así. Entonces esa querencia me ha hecho conocer el cementerio y como usted bien lo retrae, conozco mucho el cementerio en toda su extensión. Conozco las tumbas de personajes, de alcaldes, de políticos, de poetas, de delincuentes que también hay allí enterrados y de muchos amigos. Diariamente voy por una calle, un callejón, recorriéndolos, rezándole un Padre Nuestro, evocándolos, porque yo siempre he dicho que el cementerio es otra ciudad. El cementerio es esa ciudad donde están personajes, ciudadanos, que cuando estuvieron en vida, aquí con nosotros, hicieron historia. Y si nosotros recordamos con querencia, recordamos con alegría y con agradecimiento a estos personajes que algo bueno hicieron por el desarrollo y el adelanto de nuestro Puerto Viejo lindo, debemos también recordarlos, aunque estén allí yaciendo en esa tumba olvidada. Entonces, yo visito, por decir, una de las tumbas que siempre recuerdo, perdónenme que lo nombre, es a Félix Macario Briones, lo visito, no importa lo que se diga de él fue mi amigo. ¿Quién fue Visito a Félix Macario Briones? Félix Macario Briones, fue un amigo mío que me ayudó cuando yo tuve un inconveniente en la Universidad Técnica de Manabí en sus años difíciles. Gracias a él pude salvarme de una agresión de la cual a la final no estuviera aquí contando la historia. Entonces, él me conocía porque alguna vez nosotros habíamos alquilado el bar de la Facultad de Ciencias Físicas de la universidad, el principal, y él llegaba ahí, pernoctaba allí. Entonces, todos los días lo saludábamos, conversábamos con él. Luego ingresé a estudiar a la universidad y tuve este inconveniente con estos sujetos. Y gracias a él pude salvarme de esa situación bastante incómoda que pudo haber marcado mi vida, Ramiro. Bien, Jaime. Cita con la memoria bajo la conducción de Ramiro Molina Cedeño es un programa cultural que se transmite cada sábado. Desde las 7 hasta las 8 de la mañana por el dial 106.1 de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por Face Live de Archivo Histórico y Museo Portoviejo y por canal de YouTube. Nuestro invitado del día es Jaime Enrique Vélez. Entremos a algo un poco más doloroso, más nostálgico para nosotros. El terremoto.
Ese movimiento telúrico que nos cambió la vida, que transformó nuestra ciudad, que nos hizo perder esas esquinas donde nos reuníamos, las esquinas de los encuentros de momentos, las esquinas de parada esperando a un amigo para disfrutar de una buena plática o esperando el paso o la llegada de la mujer de los sueños. Un terremoto que cambió nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra identidad. Se añoran esos viejos momentos. Los portovejenses nos quedamos huérfanos de espacios y solo nos remitimos a nuestros recuerdos. Es hora de nostalgia, estimado Jaime Enrique. Te cedo el momento para que nos hables de ese Portoviejo que perdimos con el terremoto del 16 de abril del 2016. El dolor de ese momento, el dolor de los minutos después del terremoto. Yo considero que después de ese malhadado 16 de abril del 2016, tenemos que dividir un antes y un después a Portoviejo. El antes, ese Portoviejo bonito, lindo, nuestro, como yo lo llamo, mi lindo Portoviejo. Enseñoreado, costumbrista, que sabíamos dónde estábamos, con quién hablábamos, y nos dirigíamos a los extraños, a los visitantes, cuando nos preguntaban por una dirección, y le decíamos, ve ese edificio que está allá. Allí llega ese edificio, y viene a la derecha y viene a la izquierda, ahí hay otro edificio, y ese es. Esa es la forma que nosotros, los portovejenses, ayudábamos y ubicábamos a quienes nos pedían una dirección. Lamentablemente, ese terrible momento que gracias a Dios fuimos nosotros supervivientes de esa tragedia, porque nos salvamos, al menos familiarmente. Yo estaba en mi casa junto a mi familia y se nos vino abajo una losa de la casa de mi hija, 60 toneladas, que casi nos mata, pero gracias a Dios estamos aquí. Entonces ese Portoviejo, antes del terremoto, bollante, comercial, llegó a ser ese Portoviejo lúgubre, ese Portoviejo triste, ese Portoviejo lloroso, ese Portoviejo que nos preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué Portoviejo? Que nosotros preguntamos por alguien, un amigo, y dice, se murió en el terremoto. Ver desfilar estos días caravanas llenas de mucho dolor a alguien a sepultar en los cementerios de Portoviejo. Hablo de los cementerios porque estaban los privados y también aquí el general. Una de esas víctimas fue nuestro amigo José Mendoza, el futbolista. Él murió en su casa. Él murió allí, aplastado por su propia casa. Hay una familia que está en el cementerio, ellos de aquí, pero murieron en Manta. Murieron papá, mamá y 4 hijos. Están sepultados aquí. Murieron tantos amigos que Portoviejo no logra todavía sobreponerse económica, espiritual y socialmente de esta tragedia. Tragedia que enlutó al país, que enlutó a toda una nación, porque prácticamente asoló, llenó de mucho dolor, de mucha tristeza. En, qué sé yo, 55 segundos, tanta catástrofe, tanto dolor, tanto que no es inexplicable lo que vivimos ese momento, ¿no? Yo aferrado con mis 4 nietos que se me iban de mi entorno para salvarlos. Y luego al otro día vi una ciudad destruida, una ciudad inconocible, una ciudad que me preguntaba, ¿y este es mi Portoviejo? Y juntos veíamos, yo vi sacar algunos cadáveres bajo los escombros de edificios de aquí de Portoviejo. Ya cadáveres que tenían 3, 4 días que no podían ser rescatados. Pero también tengo la alegría de contar que el muchacho, el señor que se salvó en el Hotel El Gato,
fue mi compañero, es mi compañero. Se graduó conmigo en el colegio. Pancho Córdoba. Córdoba Cañizares. Él se salvó. Y después que pasó esto, nosotros los compañeros, los amigos de colegio, lo invitamos a mi casa y le hicimos, no una fiesta, le hicimos una especie de renacimiento. Y él, le digo, tú ya no naciste tu fecha de nacimiento, tú naciste un 16 de abril de 2016. Entonces, mi querido, quizás la secuela más triste para nosotros, que nos recuerda el día a día terrible, es el cementerio general. Porque el cementerio general fue destruido en dos de sus partes centrales, el sector 1 y el sector 2. Y ahí está el cementerio general de Puerto Viejo. Como evidencia ahora de la ineficiencia, de la falta de hacer, porque ese cementerio de Puerto Viejo se lo cambie, que su apariencia ya no sea la misma, porque nos recuerda este triste dolor. Qué pena que este Puerto Viejo todavía no se resalza de esto, porque vemos todavía edificios que están marcados por la tragedia, lugares, terrenos baldíos, y lo más triste, perdóname mi querido Ramiro que diga esto, que se nos llevaron la plata de la reconstrucción, que es lo que más duele. Imposible de que los manavitas, los portovejenses particularmente, olvidemos esos momentos. Recorrer las calles de Puerto Viejo, minutos, horas o un día después de esta tragedia, era imposible que un portovejense no dejara escapar las lágrimas de dolor. No solamente la destrucción de los edificios, sino también la muerte de muchos vecinos, amigos, familiares incluso. Se dicen que fueron aproximadamente 1,000 muertos. Nunca se sabrá efectivamente cuántos fueron. Nunca podremos considerar ni valorar la vida humana que en esos tiempos se perdió y el dolor que costó. Cita con la memoria. Llegamos al término de este programa. Agradecemos a ustedes su sintonía, que es transmitido por San Gregorio Radio en su dial 106.1. A quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Jaime Enrique Vélez y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León, y a Carlos Wellington Sornosa, que está tras las cámaras de Facebook Live de Archivo Histórico y Museo Puerto Viejo. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes buenos días.